Veamos otro tipo de relaciones entre clases y vamos a ver la relación de herencia. Vimos en el concepto anterior que dos clases pueden estar relacionadas por la colaboración. Ahora veremos otro tipo de relación entre clases que es la herencia. La herencia significa que puede crear una clase partiendo de clases existentes que tendrán todos los atributos, propiedades y los métodos de la superclase o clase padre y además se le podrán añadir otros atributos, propiedades y métodos propios. La clase padre, clase de la que desciende o deriva una clase. Las clases hijas, descendientes, heredan, incorporan automáticamente los atributos, propiedades y métodos de la clase padre. Eso es la clase padre. La subclase, clase descendiente de otra, hereda automáticamente los atributos, propiedades y métodos de su superclase. Es una especialización de otra clase. Admite la definición de nuevos atributos y métodos para aumentar la especialización de la clase. Veamos algunos ejemplos teóricos de herencia. Imaginemos la clase vehículo, que vehículo sea una clase. ¿Qué clases podrían derivar de ella? La clase colectivo, porque un colectivo es un vehículo, una moto es un vehículo, un auto es un vehículo. O sea, la clase padre sería vehículo, las subclases serían colectivos, moto y auto. La clase vehículo tendría una serie de atributos, propiedades y métodos, y la clase colectivo heredaría todos esos atributos, propiedades y métodos de la clase vehículo y añadiría algunos propios de la clase colectivo, otros propios de la clase moto, otros propios de la clase auto, y la herencia puede ir en mayor niveles, porque de autos podrían heredar, por ejemplo, autos particulares Ford Ka, Renault 9, todos estos son autos que tienen algunas particularidades que no los tendría la clase auto, sino que son más especializados. Siempre hacia abajo en la jerarquía hay una especialización. Las subclases añaden nuevos atributos, propiedades y métodos. Imaginemos la clase software. ¿Qué clases podrían derivar de ella? La clase software podrían heredar dos subclases, serían software de aplicación, software de base. Por ejemplo, software de base estarían los sistemas operativos, podría heredar la clase software de base, y de sistemas operativos podrían heredar el sistema operativo Linux, sistema operativo Windows. Tanto Linux como Windows son sistemas operativos, son software de base y son un software. De software también podrían heredar, como digo, el software de aplicación, y de software de aplicación podrían estar los procesos de textos y planillas de cálculo. De planilla de cálculo podríamos heredar una subclase que sea Excel, que es una planilla de cálculo particular, así como otra planilla de cálculo Lotus 123, que también es una planilla de cálculo, que es un software de aplicación, que es un software. El primer tipo de relación que habíamos visto en otras clases es la de colaboración. Recordemos que es cuando una clase contiene un objeto de otra clase como atributo. Cuando la relación entre dos clases de tipo tiene un o es parte de, no debemos implementar la herencia, que es lo que estamos por ver ahora. Estamos frente a una relación de colaboración de clases, no de herencia. Si tenemos una clase A y otra clase B y notamos que entre ellas existe una relación de tipo tiene un, no debe implementarse herencia, sino declarar en la clase A un atributo de la clase B. Por ejemplo, tenemos una clase auto, una clase rueda y una clase volante. Vemos que la relación entre ellas es: el auto tiene 4 ruedas, el volante es parte del auto, pero la clase auto no deriva de la rueda ni volante de auto, porque la relación no es de tipo subtipo, sino de colaboración. Debemos declarar en la clase auto 4 atributos de la clase rueda y un atributo de la clase volante. Luego, si vemos que dos clases responden a la pregunta es la clase B, es posible que haya una relación de herencia. Por ejemplo, el auto es un vehículo, el círculo es una figura, el mouse es un dispositivo de entrada, la suma es una operación. Y vamos a ver esta relación de herencia ya codificando en C#. Ahora plantearemos el primer problema utilizando herencia. Supongamos que necesitamos implementar dos clases que llamaremos suma y resta. Cada clase tiene como atributos el valor 1, valor 2 y resultado, y las propiedades respectivas, valor 1, valor 2 y resultado. El método operar, que en el caso de la clase suma los dos valores, y en el caso de la clase resta hace la diferencia de valor 1 y valor 2. Si analizamos ambas clases encontramos que muchas propiedades son idénticas. En este caso es bueno definir una clase padre que agrupe dichas propiedades, atributos y responsabilidades comunes. La relación de herencia podemos disponerla para este problema de esta forma. La clase operación, vamos a planear una clase, y la subclase suma, que es una operación, y resta, que es una operación. Suma hereda de operación, resta hereda de operación.
Solamente el método operar es distinto para las clases suma y resta. Esto hace que no lo podamos disponer en la clase operación. Luego las propiedades valor 1, valor 2 son idénticas a las dos clases. Esto hace que podamos disponer en la clase operación. Lo mismo, las propiedades valor 1 y valor 2 y resultados se definirán en la clase padre operación. Bueno, vamos a crear un proyecto y vamos a probar esto. Pasemos al Visual Studio. Vamos a crear una aplicación de consola.net Framework y estamos resolviendo el proyecto 107. Bueno, lo primero que vamos a hacer es crear nuestra clase operación. Nuestra clase operación va a tener, vamos a ver que este modificador protected, cuál es el objetivo. Vamos a definir un atributo valor 1. Acá podría definir private como venimos trabajando, pero protected ahora con herencia va a tener cierto sentido. Vamos a definir la propiedad entera valor 1 que va a fijar el valor del atributo valor 1 y le va a asignar value, lo que se le asigna a la propiedad valor 1. Y el modificador gets lo que va a retornar lo que tiene el atributo valor 1. Bueno, ahí hemos definido la primera propiedad y atributo. Exactamente lo mismo va a ser para el valor 2. Podemos copiar y pegar valor 2, guardamos el atributo valor 2 y retornamos el atributo valor 2. Bueno, hemos hecho y nos está faltando vamos a definir otra propiedad y atributo para guardar el resultado. Vamos a el resultado set, vamos a fijar resultado igual a value y la parte del get vamos a retornar lo que tiene resultado. Esto va a ser, únicamente hemos definido la clase operación con tres propiedades, valor 1, valor 2 y resultado. Y acceden a los atributos, a cada una de estas propiedades, valor 1, minúscula, valor 2 en minúscula y resultado. Ahora vamos a plantear una clase llamada suma, que va a heredar de operación. Acá vemos la sintaxis para indicar la herencia en el lenguaje C#. Disponemos el nombre de la clase, dos puntos y el nombre de qué clase hereda. Con esta sintaxis estamos diciendo que la clase suma ya tiene tres propiedades. Las propiedades valor 1, la propiedad valor 2 y la propiedad resultado. Fíjense si yo acá defino en la clase program, acá defino un objeto de clase suma 1 igual a new suma y yo dispongo suma 1 punto y ya aparece la propiedad valor 1. Fíjense que yo en la clase suma no he definido ninguna propiedad llamada valor 1, pero es heredada de la clase operación. Si yo no dispongo esta herencia, por supuesto que el objeto suma 1, fíjense, no tiene ninguna propiedad llamada valor 1, valor 2 y resultado. Cuando la clase suma va a tener esas tres propiedades heredadas, esta segunda y esta tercera propiedad, cuando indicamos que la clase suma hereda de la clase operación. Con eso ya podemos hacer suma 1 punto valor 1 le asigno 10, suma 1 punto valor 2 le asigno 7. Como yo quiero sumar estos dos valores, ¿qué es lo que debo hacer? En la clase operación plantear un método operar
donde voy a guardar en resultado lo que tiene valor 1 más valor 2. Suma 1, ahora puedo llamar el método operar y mostrar console.writeLine. Vamos a mostrar la suma de, vamos a concatenar suma 1.valor 1 y vamos a mostrar también suma 1.valor 2 es, y vamos a concatenar finalmente la propiedad resultado. Detengamos por ahora la ejecución del programa con un shift key y veamos. En este momento yo he creado un objeto suma 1 de la clase suma. La clase suma en teoría tiene un solo método, pero en realidad tiene un solo método, pero tres propiedades heredadas de la clase operación. Esta propiedad y esta propiedad. Valor 1, valor 2 y resultado. Fíjense que acá yo al crear un objeto de la clase suma tenemos como resultado la suma de 10 y 7 es 17. Acá yo estoy accediendo a la propiedad, por lo tanto que si yo pongo private también debería funcionar en vez de protected. Private fíjense que sigue funcionando exactamente igual. Ahí está, igual como venimos trabajando con el modificador private. Yo no puedo acceder al atributo valor 1, no lo puedo acceder de donde yo defino un objeto. Acá yo no puedo disponer suma 1.valor en minúscula. Entonces lo defino privado. Pero la subclase yo no podría hacer esto. Valor 1 accedo al atributo heredado. Fíjense, ahí me da error. Dice que no tengo acceso, es inaccesible. Si yo quiero que la subclase pueda acceder a los atributos de la clase padre, acá lo modifico por protected. Está protegido, pero los subclases lo pueden acceder. Protected. Y finalmente también está protected. Si lo defino con el modificador protected, la subclase puede acceder a los atributos heredados, ¿sí? En el caso que yo necesito que la clase suma, en el caso que yo necesite que la clase suma pueda acceder a los atributos de la clase padre, yo los defino protected. Ahí puedo acceder a valor 1, fíjense, a resultado también lo puedo acceder. Ahí estoy accediendo a los atributos y no a las propiedades, ¿sí? Pero desde fuera sigo sin poder accederlos. Suma 1 punto, fíjense, ahí no está con valor 1 con minúscula, o sea, no está el atributo. O sea, si son protegidos o privados, donde yo defino un objeto de esa clase, de la clase suma, yo no puedo acceder a ningún atributo definido como protected en las clases padres o que se define en la misma clase suma. Entonces, por ahí, para este problema es lo más conveniente que sean privados. Private y definamos el otro atributo que nada más lo puede acceder la clase operación. Y si la subclase lo quiere acceder, ¿qué tenemos que hacer? Acceder a la propiedad resultado, accedo a la propiedad valor 1 más la propiedad valor 2 y ya tenemos resuelto. Si tenemos que el problema nos pide plantear la clase suma y resta. ¿Cómo sería la clase resta? Clase resta hereda de operación, al heredar de operación ya hereda las tres propiedades y el método operar, si ya es propio de la clase resta, en resultado guardamos valor 1
menos valor 2. Creamos un objeto de la clase resta, por ejemplo resta 1, new resta 1 punto valor 1 igual a 8, resta 2 punto resta 1 punto valor 2 igual a 4, resta 1 punto operar, y finalmente podemos copiar este mensaje, la resta de resta 1 punto valor y resta 1 punto valor 2 es resta 1 punto resultado, y voy a obtener la resta de estos dos valores, del 8 y el 4. La resta de 8 y 4 es 4. Bueno, con esto hemos visto la sintaxis, cómo se plantea que una clase herede de otra. O sea, la clase suma hereda operación, la clase resta hereda operación. Todo lo que pertenece a la clase operación, en este caso las tres propiedades, ¿sí? Y son heredadas por las clases suma y resta. Cuando yo defino un objeto de la clase suma o resta, puedo llamar tanto a los métodos propios de la clase suma, como en este caso operar, el método operar de la clase resta, como acceder a las propiedades y métodos heredados. Con esto termina este primer problema. Gracias.